Buenas noches, mi nombre es Ricardo Ernesto Ayala, soy Backend Developer. Eh, es para mí un gusto poder presentar esta pequeña clase para los alumnos de la universidad. El fin de esta clase es para poderles enseñar buenas prácticas al momento de crear un web service utilizando Netcore. En esta ocasión voy a explicar la forma en cómo su servidor trabaja al momento de crear un web service de forma profesional que tenga una arquitectura limpia, que sea escalable y que se pueda mantener a través del tiempo y que se pueda heredar a nuevos developers. La finalidad de esto es que pueda yo transmitirles parte de mi experiencia y que esto pueda servir para proyectos futuros, ya sea dentro de la universidad o fuera de esta. Es para mí un placer contar con su presencia y voy a arrancar con el tema. En esta ocasión voy a mostrar cómo crear un web service orientado a un requerimiento real que se me hizo en su momento un cliente. Él me solicitaba que por favor le creara un sistema para poder registrar las citas médicas de su consultorio, para lo cual era necesario tener un registro de usuarios y registro de las citas médicas. No voy a indagar en mucho detalle porque la finalidad de este pequeño curso o clase, si lo quieren ver así, es mostrar cómo crear una arquitectura limpia y cómo implementar buenas prácticas. Para empezar, estoy utilizando Visual Studio Code. También estoy utilizando eh, Netcore 8.0, aunque la versión 9 para el día de hoy que estoy realizando este video, lunes 13 de octubre de 2025, ya está bastante estable. Por conveniencia decidí utilizar Visual Studio, Netcore 8.0. Para la parte de las almacenamiento en base de datos y demás, no quise entrar en detalles de levantar un servicio de base de datos y estarme pegando a la base porque este es un proyecto demostrativo. Entonces, como base de datos vamos a estar utilizando SQLite y para poder interactuar con la base de datos vamos a utilizar Entity Framework y sus herramientas, Entity Framework Tools. ¿Ok? Todo lo que voy a impartir en el día de hoy lo voy a dejar en un repositorio que va a estar compartido en el detalle del video para que ustedes puedan acceder al repositorio, descargar el proyecto y vamos a dejar un pequeño reto para que tú que lo estás viendo puedas interactuar con este código y te vayas familiarizando. No me voy a detener a explicar o a crear en vivo cada uno de los componentes porque la finalidad no es un curso desde cero. Esta masterclass está pensada para alumnos que ya tienen conocimiento sobre frameworks, lenguajes de programación, web service y únicamente es una introducción a cómo crear un web service con una arquitectura limpia en Netcore. ¿Ok? Para empezar tengo que explicar cómo está estructurado mi proyecto. En este caso, yo voy a contar con mis controladores, data, que es donde guardo el contexto de la base de datos, modelos, que los modelos los creé para poder migrar mis modelos a tablas en la base de datos,
servicios, que es donde yo voy a almacenar la lógica del negocio. Y esta parte de settings en su momento la voy a explicar porque la trabajo así. Para empezar, yo recomiendo que toda la parte de configuración del proyecto se maneje desde AppSetting.json. En este caso van a ver que aquí tengo la parte de la conexión a la base de datos, un login settings. ¿Por qué tengo un login settings? Es porque yo personalmente me gusta trabajar de forma personalizada los logins de mis proyectos. No digo que no se pueda usar Serilog o eLogger, pero llamémoslo así, es parte de lo que a mí personalmente como developer me gusta hacer. Simple y sencillamente. Están las herramientas, las pueden utilizar. Serilog y Logger, perfecto, utilícenlo. Es parte de todo el pool de herramientas que tienen disponibles en Microsoft. Pueden utilizarlos, son nativos y no hay ningún problema. Yo simple y sencillamente me gusta trabajar así. Es algo que he venido arrastrando, soy vieja escuela y a mí me gusta hacerlo así. Pero pueden utilizar Serilog o eLogger perfectamente. Ok. Lo siguiente que voy a mostrar es la parte de los modelos. Aquí van a ver que tengo un modelo de usuarios muy básico, que es una tabla que va a tener un ID, que va a ser la llave primaria de mi tabla, un nombre, un email, este tiene que ser único, porque va a ser con lo que se va a registrar el usuario en el sistema, y un password, sencillo. Y tengo la parte de appointments. En appointments cuento con el ID de la tabla, una razón de la cita médica, el usuario que está registrando la cita, el nombre del paciente, el nombre del doctor que va a atender la cita, la fecha de la cita, la hora en la que se va a realizar y si el doctor tiene alguna especialidad. Hago una relación con el modelo de usuarios y el modelo de usuarios tiene su respectiva relación con el modelo de appointment o el modelo de citas. La relación en el caso de los usuarios es de uno a muchos, es decir, un usuario puede tener muchas citas. Hasta ahí creo que estamos bien. Lo siguiente que tuve que hacer fue migrar con las herramientas de Entity Frameworks estos modelos y crear mis tablas en la base de datos. Mi base de datos es un simple archivo DB que ya está dentro del proyecto. Esa es una de las grandes ventajas que me da SQLite. Se utiliza más que todo para demos rápidas y para pruebas de concepto. Para eso lo ocupo yo. Que en producción no pueden liberar con una base SQLite, porque eso no, para empezar, no va a poder soportar conexiones, no va a poder soportar X cantidad de cosas. Esto solo es demostrativo. En su momento se puede cambiar el AppSetting.json y apuntar a una connection string, a una base de datos, ya sea SQL Server, que sería lo más óptimo, para trabajar en todo el ambiente Microsoft, pero eso no quiere decir que tengan limitantes de que solo pueden trabajar con Microsoft, no. Ustedes nada más necesitan descargar el provider y pueden conectar una base de datos MariaDB, una base de datos Postgres, pueden conectar una base de datos Oracle, etc. El ORM que estamos utilizando, Entity Framework, me da esa facilidad de que únicamente yo mapeo los modelos y puedo ya crear mis objetos de base de datos en la base de datos que yo necesito utilizar. Es exactamente lo mismo que haría alguien que trabaja con Node.js y utiliza SQLite como ORM, o alguien que trabaja con Nest.js y utiliza Prisma como ORM. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Lo siguiente que vamos a ver son las migrations. Esto se crea automáticamente cuando se ejecutan los comandos en la terminal.
para crear las migraciones en un archivo de texto dentro del video. Les voy a dejar los comandos que utilicé y posteriormente se crea el contexto de la base de datos. Esto es lo más importante para mí porque el contexto es con lo que yo voy a estar trabajando dentro de mis servicios para poder estar accediendo a la base de datos y poder interactuar con ella. Aquí lo único que me dice es que existen las tablas usuario y appointment que tienen una relación de uno a muchos y que la foreign key por defecto es user ID, nada más. Ok. El siguiente punto que vamos a ver va a ser la parte de los servicios. En los servicios vamos a encapsular la lógica del negocio. Voy a comenzar con el servicio de Helper porque es un servicio auxiliar que me ayuda para muchas cosas. En esta ocasión únicamente he registrado los métodos para hacer los loggers, pero puede contener N cantidad de cosas y yo, en lo personal, me gusta trabajar este servicio de forma la cual él no tenga que interactuar con los HTTP requests para que pueda yo registrarlo en mi program C como singleton y me dé ciertas facilidades, pero eso ya es a conveniencia de cada developer. Aquí lo único que hice fue crearme una interfase. Las interfaces nos van a ayudar a poder mostrar o tener un control de lo que nosotros queremos dar acceso de nuestros diferentes servicios en el resto del proyecto. Es decir, en este caso tengo una tarea que se llama write2log, que es de tipo asíncrona, que recibe estos parámetros. Esta clase que ustedes ven acá es esta misma que está acá. Pero si dentro de esta yo tuviera, por ejemplo, una tarea específicamente para escribir errores, o específicamente para escribir warning, o una tarea para hacer un mapeo de fechas, una tarea para hacer conversiones de fechas, una tarea para hacer mapeos de directorios, perfectamente lo puedo poner aquí y digo, bueno, la de mapeo de directorios no la quiero exponer, simple y sencillamente no la pongo pública en la parte de la interfase y ya con eso ya esa propiedad va a estar privada. ¿Ok? Después necesitamos hacer la parte del constructor. El constructor es necesario para la inyección de dependencias. ¿Qué son las inyecciones de dependencias? A medida que yo necesite consumir, por ejemplo, este servicio Helper en otros servicios, voy a tener que instanciarlo. La inyección de dependencias me permite hacerlo una tan sola vez en el constructor y eso ya va a estar disponible en todo el proyecto. Es una forma ordenada y sugerida de trabajar con Netcore y Fisher. ¿Ok? En este caso, lo único que me interesaba a mí era ir a traer la configuración que yo ya seteé en mi app.json para traer el directorio de donde yo deseo se generen los logs de la aplicación. En este caso, creo que ya la tengo creada porque hice un par de pruebas. Ajá, aquí está la carpeta. Medical Appointments y el log del día de ahora. Como yo quiero mostrarles que todo lo podemos hacer que el método ya crea la carpeta, o sea, ya crea el directorio y crea el documento txt por día, voy a borrar esta carpeta, la puedo borrar perfectamente y cuando yo comience a ejecutar el proyecto, él va a crear el directorio con el documento de logs. Ok.
¿Por qué hago esto de esta forma? Porque me da hasta cierto punto mayor control de las cosas que yo quiera hacer. Y Logger y Serilog lo hacen de la misma manera. Simplemente ustedes tienen que saberlo configurar. Yo lo hago así ya por conveniencia, por costumbre, porque a mí me gusta hacerlo. Pero no es necesario que se casen. Simplemente quise mostrar la clase Helper, o el servicio Helper, perdón, porque siento que es un servicio importante. Yo como developer lo ocupo bastante y me ha sacado muchas veces de ciertos problemas tener una clase general para cositas comunes. Ok. El write to log async, la tarea va a esperar un log type, el mensaje, una categoría que puede venir nula y una sección que puede venir nula. Voy a mostrar lo que es el log type. Log type es simplemente un enum. Lo separé simplemente por tema de quererles mostrar que se pueden tener segmentado todo esto. Log type solamente es un enum donde yo tengo una propiedad info, una propiedad warning y una propiedad error. ¿Ok? Entonces, esto puede crecer a medida que ustedes lo necesiten. ¿Por qué lo hago así? Simple y sencillamente por demostración. Esto perfectamente puede estar dentro de mi servicio Helper. Es solamente un enum. ¿Ok? Lo siguiente que hago es crear el directorio, si no existe, y crear un log por día, porque es mucho más fácil de ir a traquear. Por ejemplo, si hubo un problema el día 16 de octubre y el día 17 no se repitió ese error y el día 18 sí, podemos ir a ver los logs de forma separada y es mucho más cómodo para trabajar. Esto lo único que hace es crear la parte de las líneas de log y acá se crea la parte de las excepciones, si es que existen, para hacer un track, un traqueo. Esto ya me escribe el log en mi archivo y maneja lo que es la parte de los mensajes de error, información y advertencias. Perfecto, vamos con el servicio de users. Aquí me voy a detener un poco porque hay bastante que abarcar. Si ven estos bloques de código, es otra de las cosas que yo recomiendo. Den un vistazo general de lo que va a ser sus métodos, sus clases, para que cuando otro developer tenga que venir y trabajar en algo que ustedes han creado, no pierda mucho tiempo entendiendo qué es lo que hace ese servicio. Es una forma educada de decir, sé que tal vez yo no voy a poder continuar con esto porque me van a tener en otro proyecto, pero no quiero que perdas mucho tiempo en eso. Lo hago principalmente porque me ha pasado que he heredado código y es engorroso tener que navegar entre líneas y líneas de código y a veces eh, se pierde más tiempo en entender lo que otra persona hizo que en hacer fixes o continuar el proyecto de donde se dejó. Lo mismo, siempre voy a trabajar con interfaces, a mí así me gusta hacerlo. Cuando ustedes crean la clase y ya tienen su interfaz, tienen que hacer la implementación y de nuevo mando a llamar las propiedades que necesito en mi constructor para hacer la inyección de dependencias. En este caso necesito el contexto de base de datos y mi clase de helper. Creo la clase pública o el constructor, heredo las propiedades del contexto y el logger y ya está listo para usar. Me voy a detener en este momento en explicar Program C para dar
un vistazo de cómo se va a manejar el contexto de la base de datos porque siento que es necesario explicarlo. En mi program C, que es un archivo principal del proyecto para que éste pueda eh, construirse y poder trabajar, yo necesito crear un constructor y pasarle sus argumentos. En esta clase, en esta ocasión tengo mi variable constructora, ahí cargo lo que son todos mis controladores, los, eh, un mapeo de los endpoints y Swagger. Es una de las grandes ventajas que tiene en Netcore y C# con Visual Studio y Visual Studio Code es que la implementación de software es de lo más sencillo del mundo. Aquí únicamente tengan cuidado en cómo manejan sus controladores y él prácticamente que va a mapear todo eso y va a exponer los endpoints en una interfaz gráfica bien bonita. No es necesario venir y hacer las cosas a pie como se hacen en Node.js. Siento que te ahorras mucho tiempo y es una gran ventaja no tener que estar haciendo todas las anotaciones de Swagger para poder exponer un endpoint. Acá construyo lo que es mi contexto de base de datos, que lo único que hago es pasarle el contexto que ya está creado, que está en data, es data y app.dbContext, que es esta parte de acá. Y le paso una conexión a base de datos porque él necesita saber a dónde se va a conectar. Aquí ya le paso el default connection que ya tenía creado en mi app.js. ¿Ok? Bien, aquí lo que vamos a hacer es un CRUD completo. Crear, listar por ID, actualizar y eliminar. Pero va a tener una pequeña particularidad. Como aquí vamos a trabajar la parte de usuarios y la parte de usuarios implica logueos, voy a tener un método para hacer un hash, para encriptar password y la verificación de password para al momento que el usuario se quiera loguear en nuestro sistema. Para obtener los usuarios simplemente basta con decir crear un task async y retornar todo el listado de usuarios de mi base de datos. Obtengo todo. Para obtener los usuarios por ID, únicamente tengo que pasar un parámetro donde yo le establezco que voy a pasar una variable de tipo entera, que lo voy a renombrar ID, y que me vaya a buscar a mi base de datos por medio de ese ID. Una de las grandes ventajas de trabajar con Entity Framework o con cualquier ORM es prácticamente esto, que tú le dices, mira, vas a utilizar este contexto de base de datos, búscame este modelo, por favor, o tabla, y me vas a buscar de forma síncrona por un parámetro o un valor que yo te voy a pasar. Él ya reconoce por qué parámetro lo estamos haciendo y ya me va a listar la información que yo le estoy pidiendo. Para la parte de crear un usuario, hay unos modelos de datos que se llaman DTO o Data Transfer Objects. Yo los utilizo bastante porque muchas veces no queremos exponer nuestro modelo de base de datos al momento de devolver información en un endpoint. Yo lo hago así por seguridad y porque me toca trabajar bastante como multi-party service. Es decir, construyo web service o construyo endpoints que van a estar públicos y que se van a consumir por terceras personas. Y no quiero exponer información delicada a un desarrollador o a cualquier otro tipo de persona. Voy a detenerme aquí un momento para mostrarles cómo se crea un DTO y que vean que simplemente es
eh, un modelo para captura de información y para mostrar información. En este caso, mi create user solo lleva el nombre, email, password. Me van a decir, pero si eso ya lo tenés en tu modelo de usuario. Sí, pero mi modelo de usuarios tiene una relación con mi tabla de appointment, y al tener una relación con mi tabla de appointment, cada vez que liste un usuario, eso va a venir con todo su listado de appointments. Y es información que yo no quiero revelar, la parte de estar consultando usuarios o estar mostrando un grid con información. Entonces prefiero crearme un modelo donde yo pueda controlar qué información quiero requerir y qué información quiero mostrar. En este caso es un DTO de entrada, entonces yo lo único que necesito para crear un usuario es un nombre, un correo y una contraseña. Y para devolverlo, yo solo necesito devolver un ID, el nombre y un email, nada más. ¿Ok? Van a disculpar las muletillas, pero no tengo tanto bagaje haciendo videos. Entonces, estoy simulando que estoy hablando con alguien y le estoy explicando mi código. Acá lo único que hago es capturar la información en el DTO, validar que no me vaya a venir data que yo necesito como requerida, venga nula, y una vez que yo he hecho ciertas anotaciones, validaciones, perdón, ya puedo continuar y crearme una variable que va a ir a obtener el modelo de usuarios, el modelo de usuarios, y pasarle la información. El nombre, el email y el password, pero voy a aplicar un hash para el password, o sea, una encriptación. En este caso, yo he decidido utilizar un método llamado password by key function 2. Lo que hago acá es que agarro el password, le hago un hash y lo salteo 1000 veces, no, 10.000, 100.000 veces, perdón. ¿Por qué no utilizo simplemente el hash 256? Porque hoy en día es muy arriesgado no tener un blindaje en la información de las contraseñas de nuestros usuarios. Al hacerlo de esta manera, yo me aseguro de que si un usuario comparte el mismo password con otro usuario, es decir, digamos que existe el usuario Raúl y el usuario Jimena, por decirlo así, y ambos tienen casualmente el mismo password, que no es descabellado pensar que un usuario va a poner un password 1, 2, 3, 4, 5. Viene un atacante y tiene una tabla arcoíris o una ribbon table donde tiene ya los hash de todos esos posibles passwords comunes que puede tener un usuario. Me va a romper la seguridad en cuestión de nada. Entonces, por eso es necesario hacer un blindaje adicional, y a mí me gusta trabajarlo así porque aparte de esto que ustedes ven acá, yo puedo agregar todavía una llave para hacer todavía más fuerte el blindaje, pero quise mantenerlo lo más, no simple, sino que algo que ustedes puedan ver y puedan manejar. Si ustedes me preguntan, pero eso vendría siendo lo mismo que hace Bcrypt. Sí, viene siendo lo mismo que hace Bcrypt, pero como yo les menciono, a mí me toca trabajar bastante in-house, es decir, no me permiten a veces ciertas libertades de instalar librerías, por ejemplo. Mira, o sea, queremos que sea todo así. Microsoft, no queremos que estés instalando nada, o mira, nosotros lo hacemos así, así que queremos que siga continuando. Te tienes que adaptar. Ya me ha pasado que
Los métodos de encriptación los tienen en DLLs o librerías. Mis disculpas, un pequeño problemita técnico. Les decía, perdón, que me ha tocado estar trabajando en implementaciones donde me dicen, mira, nosotros ya tenemos un método de encriptación para password, lo hacemos de esta manera, solo queremos que consumas esta DLL o esta librería, pero la librería está escrita en un lenguaje viejísimo. Voy a poner un ejemplo, Visual Basic 6.0. Necesito entonces crear un grapple para que Netcore la pueda registrar y la pueda interpretar y pueda acceder a sus métodos. Son métodos a los cuales yo no tengo acceso para decir, bueno, los voy a sacar de donde están y voy a crear una versión actualizada de ese código. No, a veces no tenés esas libertades o me ha tocado que me dicen, mire, pero la encriptación de password yo la tengo en mi base de datos, es un SP, y ahí uno tiene que evaluar, bueno, si es un SP que me pase en el SP, yo lo voy a transformar a código que yo pueda manejar y después te pones a pensar, no, si ellos algún día llegan a cambiar el SP y yo le saco esa lógica la transformo a código y de repente ya los passwords no pegan porque ellos hicieron un cambio, va a ser un caos. Mejor consumo el SP que ellos me han dicho que utilizan para encriptar password y si ellos cambian el SP yo simplemente sigo consumiendo lo que ellos ya tienen. O sea, esto de adaptarse a simple y sencillamente a veces el cliente o el proyecto demanda que uno se tenga que adaptar a ciertas cosas y es lo que hay. Su contraparte del hash es la verificación. No les digo que desencripte, no lo recomiendo. Simple y sencillamente hagan comparación de password. Ustedes van a capturar el password, compárenlo con lo que está en la base de datos y lo que está en la base de datos con lo que hace computado les pega. Tenemos un password válido y nos deja pasar. Ok. Ya me detuve mucho en la parte de creación. Vamos con la parte de actualización. Aquí lo único que necesito es hacer una validación primero para ver que el usuario efectivamente exista. Si el usuario no existe, yo retorno nulo porque no hay nada más que hacer. Si el usuario sí existe, entonces lo único que hago es mapeo user email y verifico si el password ha cambiado. Hago nuevamente el hash para setear el nuevo password. Caso contrario, simplemente hago el save async en la base de datos. Ustedes me dirán, pero no sería bueno verificar contra la base de datos para ver que el password sea el mismo. Sí, lo pueden hacer. Este ejemplo lo he dejado lo más básico posible. No he querido entrar en mucho validaciones porque mi intención es que ustedes agarren el código, lo descarguen, lo clonen, perdón, en sus máquinas y comiencen a jugar con él. La idea de este código es que ustedes lo destrocen, que ustedes hagan y deshagan y se pongan a practicar. Eliminar un usuario, simple y sencillamente. Vuelvo a buscar a la base de datos, si el usuario existe, hago un remove, guardo y se acabó. La parte de login, fácil. Necesito dos parámetros, el email y el password. Ambos van a ser de tipo string. Y yo lo único que necesito es irlo a buscar a la base de datos, verificar que el email exista y si el email existe, verificar que el password sea el mismo que está guardado en mi base de datos. Y si todo eso está bien, dejo pasar, retorno la información del usuario. Si no, retorno nulo. Simple. Ahora que ya tengo esto, yo necesito registrar en mi programa C. Pero yo generalmente no voy a trabajar con 2, 3, 4 servicios. Cuando me ha tocado trabajar en proyectos empresariales, porque para mí Netcore y C# son un framework bastante pesado para justamente eso, para proyectos empresariales.
esto comienza a crecer. Esto comienza a crecer. A mí me encanta tener por cada módulo que me piden un servicio. ¿Por qué? Porque así respeto el principio SOLID y dejo que solo se ejecute una tarea eh, por cada responsabilidad. Es lo mejor que pueden hacer. Ok, tengo esto, necesito registrarlo en Program C, pero esto puede crecer mucho. Aquí entra la parte de settings. Yo tengo una clase específica para registrar todos mis servicios y para que mi Program C quede lo más limpio posible, registro todo acá y únicamente consumo esta clase en Program C. Eso es todo. Entonces, creamos un Add Project Service, ese va a ser el nombre de mi clase pública, estática, y va a ser un iService Collector. Entonces, lo que les decía, en el caso del helper, que yo lo ocupo para N cantidad de cosas, siempre me gusta tenerlo como singleton, porque no me va a interactuar con los HTTP requests. Entonces no necesita hacer un app scope, va a estar disponible en toda la vida útil del, del web service y no por cada petición, que es la parte contraria de app scope. Los app scope están vivos o disponibles por request, o sea, por petición, por HTTP request. Entonces, como yo sé que mi logger únicamente va a hacer tareas que no necesitan ni conexión a base de datos ni interacción con los requests, yo lo puedo tener vivo todo el tiempo que lo necesite. En cambio, el servicio de usuarios y el de appointment van a estar vivos dependiendo de la demanda que tengan. ¿Cuál es la ventaja de tener singleton? Que me ahorro poder de procesamiento, me ahorra memoria. Esas son las ventajas de trabajar así. Por eso es que me gusta trabajarlo así. Cada vez que yo puedo implementar un servicio singleton, lo hago. Generalmente van a ser app scope o otro tipo de servicios. Una vez que ya hemos implementado los servicios, una vez que ya hemos registrado los servicios, los tenemos que registrar en nuestro programa C, que es justamente acá, donde a mí me gusta hacerlo. Yo vengo, mando a llamar mi constructor, servicio, sí, mando a llamar Add Project Service. Algo que se me había pasado por alto enseñarle es que en este tipo de escenarios ustedes tienen que utilizar bastante el using. Por ejemplo, acá tengo que necesito para conectarme a una base de datos tener el Entity Framework y para poder mandar a llamar mi Add Project Service necesito utilizar mi directorio de settings. Lo mismo pasa con la parte de registration. Aquí necesito tener disponibilidad de mi directorio de servicios y en el caso de de mis servicios necesito tener disponibilidad tanto de mi contexto, modelos y DTOs. También de Entity Framework y la parte de cryptography para poder hacer lo que son los hash y las verificaciones. Voy a mostrar rápidamente la parte de appointment. Va a ser algo que ustedes van a trabajar. Yo ya les dejé listo el servicio, pero va con cascaritas. Es decir, no se confíen. Para empezar, no tiene creados DTO. Tienen que creárselos. Lo siguiente, no tiene implementado ningún tipo de validaciones ni comentarios y tampoco tiene implementado la parte de los logs. Van a tener que hacer ustedes. Acá es exactamente lo mismo, listar todos los appointments, listar appointment por ID,
crear un appointment, actualizar un appointment. Me voy a detener a explicar esto porque creo que es necesario. Eh, Acá ustedes tienen que venir, obtener la definición del modelo de la base de datos, de la tabla que necesitan, y comenzar a jugar. Es decir, vaya, yo tengo aquí, si ustedes se dan cuenta, no mandé a llamar un DTO, mandé a llamar directamente el modelo Appointments, que es todo esto de acá. Es decir, él está esperando que ustedes le manden un JSON con toda la información de Appointment. Pero no es lo recomendable. Aquí debería haber un DTO de entrada. Y ustedes deberían de devolver un DTO de salida. Se puede hacer directamente en el servicio o desde el controlador. Ahí es a gusto de cada developer. Pero ese son un tipo de cosas que ustedes tienen que trabajar. Eliminar o remover un appointment. Y acá no necesitamos encriptar nada, así que estamos bien. Voy a pasar a la parte del controlador, que ya sería lo último, y darles un ejemplo de cómo se ve ya corriendo el web service. Acá en el controlador solo tengo el user controller, como les mencionaba. La idea es que ustedes descarguen el proyecto y ustedes puedan travesear, jugar con él y completarlo. Quiero que vean esto. Esto está limpio. Un colega me pidió dar esta clase y con gusto lo hago para sus alumnos. En un primer momento dije, bueno, tal vez les enseño a hacer Fast APIs, pero Fast APIs para mí, ya el momento de trabajar en la vida real, es excelente cuando necesitas sacar algo a las de ayer, pero no para mantenerlo. Entonces dije, no, mejor les enseño una estructura, una arquitectura limpia y les voy a explicar paso a paso cómo hacerlo. Entonces, acá lo que necesitamos consumir son modelos, la parte de los DTOs, los servicios y la parte de Microsoft ASP Network MVC. ¿Por qué? Porque yo necesito que mi program C mapee todos los controladores de acá. Para eso, inicializamos la clase diciéndole que es un tipo API Controller. Y la ruta, aquí le puse API Controller, va a heredar en este caso user, pero ustedes le pueden cambiar acá manualmente el nombre de la. Aquí le pudieran poner login o qué sé yo, lo que ustedes deseen. A mí me gusta dejar que el nombre de la clase, pero se puede cambiar sin problema. Hereda de controller base y acá comienzo con mi constructor. Esto de acá es exactamente lo mismo que yo he estado haciendo con las interfaces. Ustedes heredan y ya él sabe, ok, voy a trabajar con controller base para hacer todas las peticiones de HTTP. Para hacer HTTP GET, PUT, el POST, DELETE y el PAT también. El PAT yo lo utilizo cuando son updates parciales y no totales. Es decir que por default yo sé que no voy a actualizar todos los campos de la base, sino que solo uno, entonces yo utilizo PAT. ¿Por qué? Porque la norma dice que deberíamos hacerlo así. Ya es algo que ustedes pueden decir, no, yo lo voy a hacer con put o lo voy a hacer hasta con post, pero no es lo recomendable. ¿Ok? Creo mi constructor, mando a llamar mi user service, porque ahí tengo toda la lógica del negocio, y mi logger, para poder poner los logs si algo malo, para poner los logs si pasó algún error, o algún warning o información. Aquí ven que tengo el HTTP GET y él va a retornar mi modelo de usuario completo. Esto me lista todos mis usuarios, pero me los lista con la información del modelo, no con la información de mi DTO. Caso contrario,
Cuando yo hago esto, ustedes pueden ver que creo una variable llamada userDTO que consume el user response DTO, es decir, ya estoy parseando la información que voy a devolver y yo lo que devuelvo es mi userDTO. Y aquí lo único que hago es mandar a llamar mis métodos del servicio. Esto es limpio, esto es ordenado, esto es una forma escalable de trabajar y acá yo todavía podría poner tree catch si se llegara a requerir. Lo mismo en la parte de mis servicios, pero eso va a ser a medida que ustedes vayan avanzando el código, vayan a notar las demandas que este vaya a tener. Esto que les estoy mostrando les va a salvar la vida si de repente les piden que se hagan pruebas unitarias de su código. Créanme, esto les va a salvar la vida. Para crear un usuario, en el front body mando a llamar lo que es el create user DTO o el modelo de entrada. Como yo ya le estoy diciendo que va a mapear el user DTO, él ya sabe el JSON que va a requerir. Mando a llamar el servicio create user async. Esta ya lo hace todo. Ustedes solo se preocupan por pasar el DTO, que es el parámetro que les va a estar esperando. Y lo mismo, vuelvo y respondo con el user response DTO porque quiero solamente mapear qué es lo que le quiero devolver al usuario. Aquí hace un create action. Esto lo único que hace es que va a ir a buscar el get user by ID que ya les enseñé acá, que es este de acá. Y este va a retornar el user DTO y el ID que ha sido creado. Le implementé el tree catch, lo que les estaba mencionando. Si hay alguna excepción, yo lo logueo, escribo el log del error que fue cachado y retorno un bad request. Ustedes pueden hacer exactamente lo mismo. Acá lo que tengo es la parte de la actualización. Él espera un ID. Lo mismo, los parámetros que espera mi método en mi servicio son dos. Es el ID que se lo tengo que pasar y el DTO. Entonces, mando a llamar mi método, le paso los parámetros que él espera, veo qué es lo que me retorna y si me retorna un resultado, yo mapeo otra vez mi DTO de respuesta. Esto que está acá puede ir perfectamente en en el método del servicio, no hay ningún problema, lo pueden hacer así y van a retornar la información. Lo mismo la parte de delete, espera un ID, consume el método del servicio, devuelve un resultado. Por último, la parte del login, que lo único que va a esperar es en el front body que se le manden los login requests. Este login request lo hice dentro del controlador, pero la buena práctica sería que esto fuera un DTO. Pero para que vean que no es necesario casarse con una sola forma de hacer las cosas, decidí dejarlo acá. Esta clase lo único que va a hacer es hacer un get set de email password para que yo le pase el request y retorne la información. Aquí yo hago una validación para decir que el email o el password que se me ha mandado es incorrecto. ¿Cómo hago esa validación? Bueno, la variable user va a esperar una respuesta de login async y si la respuesta es nula, yo le digo, mira, tus credenciales son incorrectas, ya sea el usuario o la contraseña, y retorno user, en este caso el nulo. Ok, eso va a retornar un dato en blanco y ya el developer va a saber, bueno, no existe el usuario. Lo pueden manejar de otra manera y mandar un bar request o un not found, sí, lo pueden hacer. Yo para temas de exposición y para que vean que se puede hacer de muchas maneras, lo quise hacer así. ¿Ok? Para correr el proyecto nada más necesitan hacer un .NET Run
Él va a hacer el build del web service y nos va a decir a dónde nos podemos conectar para poder visualizar Swagger. Ahora que está cargando el proyecto, voy a tomarme un tiempo para explicar un par de cositas. Esto lo hice en Visual Studio Code, pero el código perfectamente se lo pueden cargar en Visual Studio 2022 si tienen acceso al ambiente. Está pensado para un API, para que pueda ser consumido tanto en una aplicación móvil como en un entorno web. Y fue una idea inspirada en un proyecto real que tuve que implementar. Ok, podemos aprobar todo desde localhost. Si ustedes quieren hacerlo desde Postman, perdón, lo pueden hacer perfectamente. La ruta a la que tenemos que ir es esta, yo ya la tengo precargada. Él les dice que solo tienen que poner http pleca pleca localhost puerto 5035, pero agreguen siempre pleca Swagger. Porque si yo hago esto, les va a decir que no lo encontró. Entonces aquí pongámosle siempre el Swagger. ¿Esto se puede modificar desde Program C? Sí. Pero para efectos de la demo no quise indagar más en Program C. ¿Ok? Ustedes pueden tener varias versiones de su mismo de su mismo proyecto y la pueden hacer de forma escalable. Aquí tengo la versión 1, pero digamos que si crean endpoint nuevo para una versión 2 se puede hacer una separación y tener diferentes tipos de entornos con su mismo web service. Por default, cuando yo creé el proyecto, Netcore ya me crea un endpoint que viene embebido en el Program C. Esto no lo quise retirar porque ya es algo que viene dentro del proyecto y lo único que hace es te retorna lo que es un weather forecast. Prácticamente es el día, cómo va a estar la temperatura, si va a estar helado, si va a estar fresco. Esto es un arreglo que está dentro de Program C, no es algo que esté siendo calculado. Simplemente quise dejarlo como demostrativo. Aquí está lo que nos interesa, que son nuestros métodos. Aquí, si se recuerdan, les dije que el get de API user no tiene los formatos TTO. Si yo lo pruebo, ustedes van a ver que me retorna todos los usuarios de la base de datos. Actualmente solo hay dos. Admin demo arroba demo.com. Y el nombre de mi colega que me pidió que realizara esta clasecita para ustedes. Ok. Tenemos lo que son ID 1 y 2. Vamos a hacer un get, pero por ID. Aquí lo voy a poner ID 2. Y esto ya me retorna la información, pero parseada. Ok, digamos que yo vengo y busco un ID que no existe. Un ID 3. Aquí me da un error, me dice que no lo encontró. Y si yo voy a mi carpeta, ya me tuvo que haber escrito un log. Si se recuerdan, yo borré el... Ah, no se disparó, ven, quiero ver. Ah, no, esta no lleva. En el del create creo que lo hice.
Aquí no lo encuentra, no tenía yo mapeado el log para que se disparara, pero ahorita lo vamos a hacer que se dispare. Voy a crear un nuevo usuario y voy a intentar duplicar ese usuario en la base de datos para que vean que da error. En este caso vamos a poner, quiero ver, y de password lo voy a poner que 3, 4, 5, 6. Ya creé el usuario, como pueden ver me dio un resultado de OK. Y aquí me retorna lo que es el ID y el nombre. Voy a tratar de duplicar este usuario. Me tiene que saltar un error. Aquí está. Me da un bar request y me dice que el email ya está registrado en la base de datos, que no lo puedo volver a registrar. Ahora sí me creó la parte de los logs, porque ahora sí se consumió el servicio de logger. Aquí pueden ver que se crea el warning y me dice, mira, el usuario ya ha sido registrado, ya existe una base de datos, no lo vamos a volver a registrar. Y el error del controlador. Me dice en dónde fue la excepción y me hace el stack trace. ¿Okay? Voy a volver a registrar a tu usuario, lo voy a cambiar acá, lo voy a poner... y le voy a dejar el mismo ID. Si se fijan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ok? Me dejó crearlo, pero si yo me voy a mi get user, acuérdense que tanto Sandra Cristina como Diego Cortés comparten el mismo usuario, pero su hash es completamente diferente. Aquí ya alguien malintencionado que tenga una Rainbow Table no va a poder descifrar que ellos dos comparten el mismo password. Actualicemos un usuario rápidamente. En este caso que sea el 4. Quiero ver quién era 4. Ah, Diego. Ok. Le vamos a cambiar nombre nada más. Le voy a poner el email que se quede igual. Y aquí el password no lo voy a cambiar. Me dio 200, me dejó cambiar el password perdón, me dejó cambiar el nombre de Diego. Y ahora lo que voy a hacer es intentarme loguear con ese usuario. Si ustedes se fijaron, yo updateé el usuario, pero no le cambié el password. Si tuviera algo mal en mi código, no me va a dejar loguearme, porque el password va vacío, cosa que ya nos aseguramos de que no sea así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. dc@demo dc@demo.com y el password correcto es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ejecuto, me deja pasar, aquí ya me da la información. Aquí no hice la parte del DTO de salida, entonces por eso es que me devuelve toda la información. Aquí me va a listar en la parte de appointment un listado con todos los appointments que tiene el usuario. No debe ser así. Deberíamos de haber hecho la parte del mapeo de información para que me devuelva o la salida sea el DTO de salida. Ahora voy a ponerle 7 y me lanza el error de que no está autorizado, que el email o password está incorrecto. Bueno,
Esto es todo para mí. Les agradezco mucho la atención que me han prestado. Me disculpo por las muletillas y si fui muy rápido en la explicación de los componentes del web service. Una disculpa nuevamente, problemas técnicos nuevamente. Les decía que me disculpo si fui muy rápido en la explicación, pero con esto vamos a arrancar. Si el video les gustó, por favor pongan sus comentarios. Si hay algo que no han entendido, con gusto yo voy a tratar de solventar cualquier duda. Agradezco la atención y espero que esta información haya sido de su utilidad. Les agradezco mucho y que pasen un excelente día.